Nos acompañan ya en el estudio Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y también el licenciado Rodolfo Rico, también investigador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, para hablarnos precisamente de la conflictividad social en el país. Antes de hablarnos de esa situación que está a flor de piel y que todos conocemos, pero que queremos conocer pues un poquitico más, redundando un tanto, quisiera que nos hablaran de lo que es el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social como ONG. ¿En qué se centra su servicio? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, Marco. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se dedica al monitoreo diario de situación, a hacer seguimiento permanente, sistemático de la conflictividad social en Venezuela, de medir los índices de protesta, qué quiere la gente, cuál es la respuesta que le están dando las autoridades, y hacemos informes mensuales, semestrales, anuales para, digamos, ofrecer este diagnóstico del país con recomendaciones, digamos, a quienes hacen políticas públicas en Venezuela, también a organismos internacionales para que puedan, dentro de su, digamos, diálogo con Venezuela, ofrecer herramientas para mejorar sobre todo la calidad de vida de los venezolanos. Sí, y una cosa creo que importante es que ese registro, ese seguimiento de la conflictividad es un índice, un monitor de la calidad de los derechos humanos en Venezuela. Y que debería además usarse realmente para brindar soluciones. Este tipo de información es vital e importante para entender la realidad del país. Y precisamente en función de esa realidad, Rodolfo, ¿cuáles son los temas que generan más protesta y conflictividad en el común, en el ciudadano de a pie? Sí, bueno, tradicionalmente en Venezuela los temas que más se protestan son los vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, temas laborales, de salud, educación, y ¿cuál es otro, Marco? Que tiene el nombre de los números. Uh-huh. Así me dicen. Bueno, efectivamente hay un dato importante, y es que en los últimos 5 años hemos registrado al menos 30.000 protestas en todo el país. Y en lo que va de las últimas semanas, ¿se han incrementado esas protestas? Sí, efectivamente, en el 2016, primer trimestre, vimos un número bastante preocupante, de más de 1.550 protestas en todo el país, ¿no? Y a tu pregunta anterior, efectivamente, el 80% de esas protestas tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, 1/3 de ellas son protestas por derechos laborales. Actualmente estamos viendo un incremento considerable de las protestas por servicios básicos, es decir, el tema de electricidad, agua potable, y con mayor preocupación las protestas desde el segundo semestre del 2015 por en rechazo a la escasez de alimentos, ¿no? Y allí vemos cómo los venezolanos están tomando las calles de manera espontánea, y esto es importante decirlo, para rechazar las políticas en materia de alimentos que tiene el gobierno venezolano, así como con el tema de los servicios básicos, con el tema de la electricidad, por ejemplo, y el agua potable. Y espontánea y pacífica. Yo creo que es importante resaltar eso, espontánea y pacífica. La inmensa mayoría de las protestas en Venezuela son pacíficas. Este tipo de protestas y conflictividad que se está dando a nivel nacional, ¿son atendidas por los entes responsables? Evidentemente no son lo suficientemente atendidas, porque hay una correlación entre la falta de atención y el crecimiento de esas protestas, ¿no? No son lo suficientemente atendidas. Es básicamente eso lo que hace que se haya incrementado el número de protestas. Yo creo que los venezolanos tenemos suficiente conciencia que esa vulneración es una vulneración de derechos, una vulneración de derechos humanos, ¿no? O sea, que tú no tengas una calidad de agua adecuada, que no tengas una vivienda adecuada, que no tengas la educación que deberías tener o que tienen que tener tus hijos, que no tengas acceso a los alimentos de manera adecuada. Eso es una vulneración de derechos. Que ahora ni siquiera puedas trabajar, ¿no? Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿los registros que ustedes llevan son exactos o pudiera hablarse de subregistros? Sí, son fundamentalmente subregistros, es decir, nosotros hacemos un trabajo. ¿Por qué son subregistros? Porque, digamos, es una tendencia. Nosotros evaluamos una buena cantidad de medios de comunicación, impresos, digitales, de todo tipo. Tenemos algunas fuentes en distintos sectores y luego verificamos detalladamente. A nivel nacional, correcto. Sí, a nivel nacional. Y luego verificamos detalladamente, digamos, esos casos, contrastamos que no sean los mismos, contrastamos una segunda fuente donde sea posible, y a partir de allí, digamos, sacamos esa cifra, que es una tendencia, es un subregistro, porque es básicamente la información publicada sobre protesta. Y en un país con los medios cada vez con menos papel, pues... Ahora, ¿las redes sociales ayudan a esos registros?
Sí, las redes sociales siempre van a ser un apoyo, y en este momento donde hay cada vez menos espacios para que la gente se exprese, las redes sociales son una herramienta fundamental para que la gente diga: está pasando esto, está ocurriendo una protesta, una situación, digamos, de calle, de movilizaciones. Algo importante con relación a tu pregunta anterior, y es que justamente estos datos que se levantan en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social son datos validados, datos que han sido presentados en espacios nacionales e internacionales, son de utilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, por ejemplo, ver cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela en este momento. Ok, a mí me gustaría preguntarles lo siguiente. Hablaron de distintas causas con respecto a el origen de estas protestas y de esta conflictividad, pero no me mencionaron el tema de la inseguridad, por ejemplo, porque en los últimos tiempos grandes protestas se daban porque asesinaron a un conductor de una unidad de transporte público o porque mataron a un taxista. ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, básicamente con el tema de la inseguridad, esos son los elementos que más la mueven en el términos de protesta, ¿no? Justamente la protesta por inseguridad, si bien no tiene una frecuencia tan alta por las condiciones mismas de la seguridad, a la gente le da miedo protestar. Los transportistas son quienes más lo hacen cuando tienen una situación de violencia que los afecta. Si bien no tiene una frecuencia alta, pues uno de los principales problemas y de conflicto que atraviesa nuestra sociedad en este momento, los altos índices de criminalidad y violencia que vivimos los venezolanos, pues nos ubican, según Naciones Unidas, como uno de los países más peligrosos, más violentos de la región. Quedamos de tocar el tema del ambiente, o en este caso las características de estas protestas. ¿Son pacíficas, no son pacíficas? ¿Qué nos pueden decir sus registros? Que son fundamentalmente pacíficas. Es lo primero que 98% es la cifra, ¿cierto, Marcos? De protestas pacíficas. Digamos, cuando llamamos protestas pacíficas, por ejemplo, en su inmensa mayoría son trancas de calle, por ejemplo, que es la más tradicional en Venezuela. Esa es como la principal característica, que son pacíficas, que son en muchos casos trancas de calle, y bueno, que no están articuladas, digamos, ¿no? Cada quien está protestando desde su necesidad, de su descontento, de su insatisfacción con algo en particular. Y quizás esa falta de articulación es lo que hace que el gobierno no las considere, no las valore, porque para el gobierno y sus voceros, por lo que yo logro ver en los programas de opinión del Canal 8 y de los distintos canales de televisión, el país está perfecto. Y simplemente todo lo malo que sucede es producto de la guerra económica o del empresariado privado que no hace posible que hayan soluciones, ¿no? Sí, yo creo que yo vería un poquito diferente la cosa. Creo que el gobierno efectivamente no da las respuestas necesarias. Y por eso cada vez hay más protestas. Y por eso cada vez más protestas. Pero también es cierto que da, a lo mejor ese tipo de respuesta discursiva, reenfocando al responsable, es un tipo también de respuesta, ¿no? Entonces, que no es la esperada. No es la esperada, pero... Porque no se asume responsabilidad y por lo tanto no se da solución. Efectivamente, pero es útil para ir conduciendo la protesta, para movilizarla hacia otro lado, para generar otros responsables, ¿no? Ok. Ahora bien, también hablábamos de las protestas por la inseguridad. Han llegado a darse, inclusive en esas protestas, comportamientos que quizás no son los deseados y no deberían darse, como los linchamientos. ¿Qué pueden decir al respecto? Sí, efectivamente, en el caso de los linchamientos, como en el caso de los saqueos, los venezolanos han tomado la justicia por sus manos. Creen que cruzando la línea de lo legal hacia lo ilegal no les va a pasar nada, justamente por la gran impunidad que existe en nuestro país. La gente, con el caso de los linchamientos, pues cree que está haciendo justicia y realmente están cometiendo un delito, están cometiendo un homicidio cuando toman una persona y hacen justicia por sus manos, en el caso de los linchamientos. Ahora, en el caso de los saqueos, que es muy importante y vemos con preocupación, si bien, como decía mi colega, el 98% de las protestas en Venezuela son pacíficas, es la tendencia histórica, es el histórico en Venezuela, casi todas han sido pacíficas. Vemos con preocupación cómo en estos últimos meses y sobre todo en el primer trimestre del 2016, las protestas violentas se han incrementado, se han triplicado. El 7% de las protestas registradas en el primer trimestre del 2016 fueron violentas. Y allí entra el tema de los saqueos hacia abastos, supermercados y transporte, sobre todo de la empresa privada. ¿No sería esto una forma de atacar a ese empresario privado y que esté funcionando el discurso del gobierno en donde dice que hay una guerra económica y que el empresario en todo caso es el responsable? Porque básicamente es lo que pareciera. Sí, una de las estrategias, de las fórmulas que ha tenido el gobierno venezolano a lo largo de los años ha sido la conducción del conflicto
por varios métodos, y uno de ellos ha sido transfiriendo sus responsabilidades. En este caso vemos que... Esa no es la solución, atacar al pobre señor del abasto que hace pues una lucha diaria realmente tenaz por mantenerse abierto. Sí, definitivamente no es la solución. Digamos, pero ha sido la estrategia a seguir del gobierno, ¿no? Un mensaje final, a ver, porque se nos agotó el tiempo con respecto a este tema de la conflictividad social. Sí, en principio las autoridades venezolanas les exigimos que implementen los correctivos necesarios en las políticas públicas para que garanticen los derechos humanos de la población. Al mismo tiempo le decimos a todos los venezolanos que protestar no es un delito, protestar es un derecho. Pacíficamente se tiene que exigir y demandar a las autoridades como lo establece nuestra Constitución, y esperamos realmente que las autoridades venezolanas puedan responder a las necesidades de la población, sobre todo para darle calidad de vida a la gente que día a día lo está esperando. Asumiendo responsabilidades y no transfiriendo esas responsabilidades a otros. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Marco Antonio Ponce y Rodolfo Rico, ambos del Observatorio Venezolano de Conflictividad